Estamos nuevamente delante del libro del Apocalipsis, tratando de comprender el mensaje que tiene este libro para ti y para mí. Y hoy vamos a hablar acerca del milenio, en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Y vamos a tratar de llegar más allá de los símbolos. El capítulo 20 del libro del Apocalipsis es un capítulo que nos habla acerca del milenio. Un tema que a lo largo de las edades y a lo largo de los milenios, los intérpretes bíblicos, los eruditos bíblicos, han tratado de comprender, han tratado de explicar y han llevado a la gente a ver cosas completamente distintas, contradictorias y, en muchísimos casos, no lo suficientemente satisfactorios. Yo quiero que en este estudio breve del capítulo 20 del Apocalipsis veamos algunos temas que están presentes en este capítulo con la idea que nos dejen un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz y un mensaje de salvación. En primer lugar, si nosotros comenzamos a leer desde el versículo 1, lo primero que encontramos en el capítulo 20 es este período milenial que se presenta como una cárcel para el mal. Otro de los temas que es importante tener en cuenta al leer el capítulo 20, desde mi perspectiva, muy personal evidentemente, es en el versículo 4 nosotros vamos a encontrar que allí se habla de los decapitados. Y esto es interesante, fíjense, la segunda parte del versículo 4 dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios. Este concepto de testimonio es un concepto muy fuerte en el libro del Apocalipsis, que dentro de un momento vamos a tratar con un poquito de profundidad. Pero seguimos hablando de los decapitados. Cuando yo leo este versículo, mi mente vuela en el libro del Apocalipsis hacia otro texto que es muy parecido a este y que está en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Así que vamos a ir al capítulo 6 del libro del Apocalipsis y vamos a leer allí en el versículo 9 y el versículo 10, que nos habla de el quinto sello. Esta sección del capítulo 6 es la sección de los sellos, los 7 sellos del Apocalipsis. Y fijaros, dice: abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Es interesante, es un texto muy parecido. Es un pasaje que tiene una fuerza realmente arrolladora y que personalmente es uno de los pasajes del Apocalipsis que me fascina. Entonces, encontramos un paralelismo entre el capítulo 20 y el capítulo 6 del libro del Apocalipsis en este concepto de los decapitados, aquellos que murieron dando testimonio de nuestro Señor Jesús, que murieron a causa de su fe y de su compromiso con la palabra de Dios. Y entonces tenemos que hablar del testimonio. Como decía antes, es un concepto muy fuerte y muy afincado en el libro del Apocalipsis. Desde el capítulo 1, nosotros vemos en el libro del Apocalipsis el concepto de testimonio. Ya en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, nosotros ya vemos que se habla del testimonio de Juan y del testimonio de Jesús. Es muy importante porque Juan es profeta. Juan es un apóstol que ha sido llamado al ministerio profético. Y él recibe una revelación de parte de Dios y él da testimonio de que es verdad, que esa revelación él la ha recibido de parte de Jesucristo. Y se da testimonio
en la vida a causa de la fe en nuestro Señor Jesús. Pero si nosotros seguimos avanzando en el capítulo 1, nosotros vamos a ver en el versículo 5 que también se habla del testimonio, porque se presenta a Jesús como testigo fiel. Y esto es muy interesante porque ese concepto de Jesucristo como testigo fiel va a ser retomado en el capítulo 3 y en el versículo 14. Allí Jesús se va a presentar a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel y verdadero. Entonces, este concepto de que la propia persona de Jesús es testigo y que el testimonio suyo, que tiene que ver con lo que se testifica acerca de él y lo que él como persona divina enviada por Dios para entregar la revelación del Apocalipsis, él está dando testimonio de que lo que él está diciendo es verdadero y está dando testimonio de que es la persona divina la que está promoviendo el concepto de la profecía, la que está promoviendo el don de la profecía. En el versículo 9, el testimonio tiene que ver con las prisiones del profeta, porque Juan nos dice ahí que él está pagando su pena en esa cárcel marítima que era la isla de Patmos, por su testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Está hablando de lo mismo que habla el capítulo 20. Aquellas personas que reciben la vida nuevamente son aquellas personas que viven una vida de testimonio, relacionados de respeto, de estudio, de conocimiento, de proclamación de la palabra de Dios, o que, sin haber muerto, aquellos que lleguen al tiempo dan a lo largo de su vida testimonio de su fe, de su creencia en la persona de nuestro Señor Jesús, de su conocimiento de la palabra, lo proclaman, viven una vida de compromiso con el mensaje de la palabra de Dios, con el mensaje de la profecía. Y si seguimos adelantando nuestra lectura en el libro del Apocalipsis, cuando llegamos al capítulo 12 del libro del Apocalipsis, el último versículo del capítulo 12, versículo 17, nos habla también del testimonio y nos dice que el testimonio es una de las características de la iglesia remanente, del pueblo que sigue las pisadas de su Señor, que respeta a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Por lo tanto, nos encontramos en el capítulo 20 todos estos elementos que están también presentes en el resto del libro del Apocalipsis. Otro de los temas fundamentales del capítulo 20 es lo relacionado con el juicio. Y fíjense, el juicio es entregado en manos de esas mismas personas que vivieron y murieron dando testimonio, que reclamaron a lo largo de las edades la justicia de parte de Dios, el reconocimiento de su sangre derramada injustamente por el testimonio y por la proclamación de la palabra. Esas personas son llamadas a ser jueces. Se ponen tronos y en esos tronos se sientan aquellos que obtuvieron la vida eterna. Pero no solamente reciben la facultad de juzgar, como dice el versículo 4, sino que también, como dice el versículo 4, al final del versículo, recibieron la capacidad de reinar y también la capacidad de ser sacerdotes de Dios. Y entonces nos encontramos con esas personas que cumplen esas tres funciones de autoridad: ser jueces, reyes y sacerdotes de Dios durante ese periodo de 1000 años. El juicio que estas personas tienen que desarrollar es un juicio sobre un juicio. Y es muy interesante. Dios ha juzgado
y ha determinado que ellos estén vivos, pero también ha determinado que otros estén muertos. Entonces, ¿los juicios de Dios sobre aquellas personas fueron justos? Esto es lo que tienen que determinar estas personas. Y lo que tienen que hacer es nada más y nada menos que reivindicar el nombre de Dios, acusado por el enemigo como ser injusto. Y tienen que demostrar que realmente Dios es justo, que todas aquellas personas que no obtuvieron la vida eterna son personas que no tenían merecimiento de recibir la vida eterna. Es sumamente interesante este concepto. Juzgan a los muertos, y eso queda claro en el versículo 12. Juzgan a los muertos. Y no solamente juzgan a los muertos, sino que queda determinado el juicio de los muertos para que reciban la recompensa final del exterminio, de la muerte total y definitiva. ¿Qué nos dice el capítulo 20 a ti y a mí, querido amigo, querida amiga? Nos dice que la misericordia de Dios tiene límites. Nos dice también que el amor de Dios no traspasa la autoridad de la ley. Y esto es importante, esto es muy importante. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Y el amor y la justicia, la misericordia de Dios, actúan en conjunto. No actúan cada una por su lado, de manera caprichosa, sino que de manera conjunta para poder entregar a las personas el premio apropiado. Dios advierte el final desde el principio, para que todos y cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de acceder a la salvación que Él nos ha dado y de salvarnos de la destrucción que Él nos ha anunciado. Por eso, siguiendo esa misma línea de pensamiento y de acción de parte de Dios, yo quiero, siguiendo la misma trayectoria que ha seguido Dios a lo largo de las edades, yo quiero llamarte a que reflexiones, a que medites en esta verdad tan y tan profunda. El Señor ha hecho todo lo posible para que tú seas salvo. El Señor quiere que tú seas salvo. Y advierte, para que podamos todos y cada uno de nosotros escapar de la destrucción de los injustos y que puedas vivir esa vida eterna que Él ofrece graciosamente. Por eso, reflexiona, medita seriamente. Que el Señor te acompañe y te bendiga. Hasta pronto.